Usted no, tiene barba ya. El niño José puede. Joven en el corazón. No, sí, no. Al final me quedo solo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces estamos listos, iglesia, para compartir, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Estamos ya preparados, con nuestro corazón dispuesto para recibir lo que Dios ya dispuso para este tiempo. Amén, gloria a Dios. Entonces, como siempre, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea hablando a nuestras vidas conforme a la necesidad que cada uno tenemos, y que su Espíritu Santo esté con nosotros en este tiempo, revelándonos cada palabra. Padre, te damos gracias, bendito Dios amado, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, que tu presencia está en este lugar, Señor, que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y tú, Señor, bendito Dios, dice en tu palabra que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, y sabemos que tú estás aquí, en medio de esta congregación, en medio de esta iglesia, Señor. Padre eterno, Padre Santo, te alabamos, te adoramos y exaltamos tu nombre en este tiempo, y te pedimos, Padre Santo, que seas hablando a nuestras vidas, Padre, conforme a la necesidad que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos, Señor, conforme a la necesidad, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones, Padre, para que a través de esta palabra seas tú fortaleciéndonos, seas tú restaurándonos, Señor, seas tú, Señor, Padre, dándonos, Señor, aquella luz que necesitamos para poder brillar, Señor, a los demás, Señor, y mostrarles de tu amor, Señor, y de tu gloria y de tu gracia, Señor. En este tiempo te pedimos, Señor, que seas hablando en nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, quede en nosotros, que no sea arrebatada, que no sea robada, Señor, sino que caiga en nuestros corazones y eche raíces y dé fruto, y mucho fruto, Señor, bendito Dios. Espíritu Santo, como siempre te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor, a nosotros, Padre, y que seas trayendo esta revelación a nuestros corazones. Ayúdanos a tener ese espíritu, Señor, de retención, Señor, para retener esta palabra, y cuando vayamos allá afuera podamos ponerla por obra, Señor, bendito Dios. Como siempre te entrego mi vida, Señor, no permitas que sea yo hablando, Señor, ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino que toca mis labios con ese carbón encendido, para que toda palabra que salga de mí sea conforme a esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow. Hoy, para iniciar, vamos a leer el libro de Mateo. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, específicamente la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, en donde nos habla acerca de los tesoros que nosotros tenemos que hacer, los tesoros que nosotros tenemos que buscar. Y para eso vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 6, versos del 19 al 21. Mateo capítulo 6, versos del 19 al 21. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Hermano Camilo, ¿se podría leernos, por favor? Dice así la palabra del Señor, Mateo 6, capítulo 6, de versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias al Señor por su poderosa palabra. Y ahí donde estemos, cerremos nuestros ojos y pidamos al Espíritu Santo, y digamos: Espíritu Santo, revélanos esta palabra. Revélanos esta palabra conforme al corazón del Padre, conforme al corazón de nuestro amado Dios. Que esta palabra quede en mi vida y que la reciba, Señor, para ponerla por obra, conforme, Señor, a lo que tú ya dispusiste para este tiempo, Señor. Te doy gloria y honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra todos la conocemos, ¿no? Ya la hemos escuchado, quizás en muchas veces lo hemos compartido, y sé que ya todos la entendemos, pero vamos a verla nuevamente para poder entender lo que Dios quiere hablarnos hoy. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que nos está mandando? Dice la palabra que no hagamos tesoros, ¿en dónde? En la tierra. Que no hagamos tesoros en la tierra, ¿por qué dice? A ver, la polilla se lo come, el orín lo corrompe.
se nos es robada. Entonces quiere decir que esos tesoros, ¿cuánto tiempo duran? Tiene un fin, no son eternos, no van a durar eternamente, sino que son tesoros que van a tener un fin, van a tener una culminación, no van a durar para siempre. Ahora, en contraste de esto nos dice que hay otros tesoros. Está el tesoro de la tierra, que la polilla se la come, que se corrompe, pero a la vez dice que hay otros tesoros. ¿Cuál es el otro tesoro? Tesoros en el cielo. Ahora, ¿qué pasa con estos tesoros en el cielo? ¿La polilla se lo come? ¿Se corrompe? ¿Va a ser robado? Entonces, ¿estos tesoros cuánto tiempo va a durar? Amén, eternamente, van a durar eternamente. Entonces, la palabra nos muestra aquí dos caminos, dos formas, nos muestra dos tesoros. Uno, que no va a tener una duración eterna, que va a tener un fin, que se va a terminar, y nos muestra también unos tesoros que van a durar eternamente. Ahora, a la vez nos dice algo más. Nos dice que de acuerdo a lo que nosotros elijamos, ya sea el tesoro en la tierra o el tesoro en los cielos, que es lo que nosotros vamos a entregar para poder obtener esos tesoros. Nuestro corazón. Dice la palabra que nosotros, ya sea elijamos uno, elijamos el otro, nosotros vamos a entregar nuestro corazón para obtener esos tesoros, el tesoro en la tierra o el tesoro en el cielo. Ahora, cuando yo entrego mi corazón, ¿qué es lo que estoy entregando? Vamos a leerlo, Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbios capítulo 4, verso 23. Amén. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces la palabra me dice que de mi corazón mana la vida. Entonces cuando yo busco tesoros, ya sea en la tierra o en el cielo, ¿qué le estoy entregando? La palabra dice que le estoy entregando mi corazón. Pero la palabra me dice que de mi corazón mana la vida. Entonces lo que yo estoy entregando cuando busco aquellos tesoros es mi vida. Ya sea los tesoros del cielo, los tesoros de la tierra, lo que yo estoy entregando es mi vida. Ahora, entregar nuestra vida, ¿qué significa? Sacrificio. Yo estoy sacrificando mi vida para poder obtener esos tesoros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Cuando yo busco los tesoros de la tierra, a lo que el mundo llama tesoro, ¿qué es lo que yo sacrifico? Muchas veces. Sacrifico mi familia, sacrifico mi vida, sacrifico el tiempo con mis hijos, sacrifico el tiempo en mi hogar, sacrifico levantar mi hogar en la roca firme. ¿Por qué? Porque no estoy ahí para ayudarlos a cimentarse en la palabra de Dios. Cuando yo busco tesoros en la tierra, lo que el mundo llama riquezas, ¿qué es lo que el mundo llama riquezas? ¿Qué es lo que el mundo llama tesoros? Las cosas materiales, las riquezas, el oro, el dinero, el placer, los lujos, todas esas cosas. Para obtener esas cosas, ¿qué es lo que el hombre entrega? Su vida, un sacrificio. ¿Pero qué sacrificas? Sacrificas tu hogar. Muchas veces sacrificas tu hogar para poder obtener esas riquezas. Ahora, cuando yo busco los tesoros del cielo, que son tesoros que sí van a durar para siempre, eternamente, también tengo que dar sacrificios, también tengo que sacrificar, porque también estoy entregando mi vida. Pero ¿qué es lo que voy a sacrificar? Voy a sacrificar actividades que me alejan de mi familia. Voy a sacrificar situaciones que me alejan de la casa de Dios. Voy a sacrificar el ver televisión para sentarme con mis hijos a explicarle la palabra de Dios. Voy a sacrificar el estar viendo fútbol, quizás por ahí, para sentarme con mi hogar, con mi familia, para instruirlos en la palabra de Dios. Voy a sacrificar muchas fiestas que justo se dan cuando tengo que venir a la iglesia. También tengo que sacrificar, pero ¿qué sacrificio vale la pena? El que yo sacrifique mi vida para algo que no va a durar para siempre,
que la polilla se lo va a comer, que el orín se lo va a corromper, que los ladrones lo van a hurtar, o sacrificar mi vida por algo que es eterno. ¿Cuál es el mejor sacrificio que yo puedo dar? ¿Cuál es el mejor sacrificio, iglesia? Tanto uno como el otro, estás poniendo tu corazón ahí. Y al poner tu corazón, dice la palabra, que de él mana la vida, estás entregando tu vida. En los dos vas a sacrificar cosas, pero lo que obtengas de ambos es completamente diferente. Lo que vas a obtener de uno o del otro va a ser muy diferente, iglesia. Quizás algunos estarán diciendo, sí, pastor, eso ya lo sabemos, lo he predicado muchas veces. Eso ya lo entendemos, sí. Y quizás algunos digan, pero, pastor, la realidad es diferente. Si yo no trabajo 12, 15 horas, mi familia no va a comer lo que come. Si yo no estoy afuera de mi casa 15 horas, no voy a poder darle a ellos lo que quizás ellos necesitan. Y tantas cosas que pueden venir a nuestros pensamientos, ¿no? Para poder justificarnos de que estamos correctos. Para poder justificar de que la palabra de Dios está incorrecta. Para justificar de que la palabra de Dios ya no es para estos tiempos, porque en estos tiempos las cosas son diferentes. Que las cosas han cambiado. Que las cosas se han puesto más caras. Que las cosas se han ido por los precios se han ido por las nubes. ¿Pero Dios ha cambiado? ¿Qué dice la palabra? ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿En un Dios diferente que los profetas antiguos creyeron? ¿Estamos creyendo en un Dios diferente? ¿Estamos creyendo en un Dios que no pudo alimentar a su pueblo cuando estaba en el desierto? ¿O estamos creyendo en Dios que alimentó a su pueblo cuando estuvo en el desierto? Estamos creyendo en el mismo Dios. Las situaciones pueden cambiar, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Las situaciones pueden ser diferentes, pero nosotros estamos creyendo en el mismo Dios. En el Dios que cuando su pueblo no tenía que comer, mandó codornices a que huelen y ellos se saciaran de carne. En nuestro Dios que cuando ellos no tenían que beber, de la roca hizo fluir agua para que más de 600,000 personas pudieran beber de esa agua. ¿Estamos creyendo en ese Dios, iglesia? ¿O en quién estamos creyendo? Tenemos que entender que los tesoros que nosotros estemos buscando va a influenciar dónde voy a terminar yo, en dónde voy a poner mi vida, en dónde voy a poner mi corazón. ¿Dónde quieres poner tu corazón, iglesia? ¿A quién le quieres entregar tu vida? ¿A quién quieres entregarle? Y esta palabra Dios la puso en mi corazón ya hace unas semanas. El Señor me estaba hablando sobre esto. Y en esta semana, cuando hemos estado acá con mi hermano presente, en la celebración de vida de su esposa, nuestra hermana Gloria, el Señor ahí me confirmó esta palabra. ¿Y saben cómo? Cuando sus hijos de mi hermano salieron a hablar, cada uno de ellos, acerca de su mamá, y cada uno de ellos dijo, mi mamá me ha dejado valores. ¿No? Otra hija dijo, mi mamá me ha enseñado a darle al que necesita. Y el otro dijo, mi mamá me ha enseñado a temer de Dios y a confiar en Dios. ¿Qué estaban diciendo ellos ahí? ¿Qué estaban hablando? Estaban hablando de la herencia que ellos habían recibido. La herencia que ellos habían recibido de su madre. ¿Y qué herencia fue esa? Amén. Una herencia que va a perdurar por ellos para siempre. Una herencia que no va a ser robada de sus vidas. Una herencia que la polilla no se la va a comer. Una herencia que no se va a corromper ni que el ladrón lo va a robar. Esa es la herencia que nosotros tenemos que buscar, que dejar a nuestros hijos. Esos son los tesoros que nosotros tenemos que buscar, que levantar en nuestro hogar. Porque esos tesoros nunca se van a ir. Imaginémonos, iglesia, que nosotros vayamos así a una celebración de vida de alguien y se paren los hijos
y digan, bueno, mi mamá o mi papá nunca estuvo conmigo en casa, mi mamá y mi papá nunca me conversó conmigo, pero le doy gracias porque me dejó un auto, me dejó un carro, me dejó una cuenta bancaria. ¿Qué pensaríamos nosotros de eso? ¿Estaría bien? ¿Se vería bien? ¿Queremos que eso digan de nosotros? ¿Que nuestros hijos digan eso? Que estemos nosotros, ya no escucharemos, ya no veremos, pero que estemos ahí y nuestros hijos se levanten. Mi papá, mi mamá, sí, casi ni me conocieron, no los conocí. Sabía que tenía un mamá y un papá porque nunca me faltó comida, pero no los conocí. Pero le doy gracias por eso. Gracias porque en mi nevera siempre había pan. Gracias porque siempre tenía ropa que ponerme. ¿Es eso? ¿Esos son los tesoros que queremos dejarles a ellos? ¿Esos son los tesoros que queremos dejar a nuestros hijos, iglesia? ¿Esa es una familia que nos haría sentir orgullosos? Creo que no, ¿no? Aquellos padres que buscamos dejar las herencias celestiales a nuestros hijos, claro que nos va a ser difícil. Vamos a tener que sacrificar muchas cosas, iglesia. No es fácil ser un padre que quiere llevar a sus hijos en la palabra de Dios, y menos en estos tiempos. ¿Es fácil? No es. Y vamos a tener que sacrificar muchas veces. Vamos a tener que sacrificar deseos personales quizás. A veces queremos hacer tantas cosas, queremos ir a tantos lugares, pero vemos a nuestros hijos ahí y decimos, no, no es lugar para ellos. A veces vamos a tener que sacrificar nuestra propia carrera. ¿Cuántas madres no han sacrificado su propia carrera para estar al cuidado de sus hijos a él? Vamos a tener que sacrificar muchas cosas, iglesia. Pero al final de la carrera, los frutos que vamos a ver va a valer la pena. ¿Cuál es la herencia que quieres dejar a tus hijos, a tu familia? ¿Cuál es la herencia que quieres dejarle a ellos, iglesia? ¿Qué significa herencia? ¿Sabemos qué es herencia? Vamos a verlo. El significado de acuerdo a la Real Academia Española. Dice conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Sí, ese sí que es un conjunto de bienes. Y creo que ese significado que se nos ha sido enseñado es el que muchas veces nos ha confundido a nosotros. Porque nos ha llevado a pensar de que la herencia que yo puedo dejar a mi familia solamente es material. Que la herencia que yo le puedo solamente es un bien tangible que ellos pueden tocarlo. Nos ha llevado a pensar eso. Pero iglesia, herencia va más allá de eso. La herencia no solamente es lo tangible, lo material que yo pueda dejarles. El tesoro que yo les deje a ellos va más allá de eso. Va más allá del oro o de la plata. El tesoro que yo les voy a dejar a ellos es el temor a Dios, el conocer la palabra, el estar firmes ahí sobre la roca firme. Iglesia, la herencia que Dios quiere que nosotros dejemos a nuestra familia, ¿cuál creemos que sea? ¿Lo terrenal simplemente? ¿O Dios quiere que le dejemos también lo espiritual, lo celestial? ¿Cuál es la herencia que Dios quiere? Que Dios se agrada más. ¿Cuál creemos que sea? Dios no ve mucho los tesoros terrenales, iglesia. Dios no ve los material. Dios ve el tesoro que tú y yo hemos dejado en ellos, en su corazón. Ese es el tesoro que Dios ve. Ese es el tesoro con el cual Dios va a trabajar y va a hacer grandes cosas. Dios no le importa cuánto dinero le dejes. Lo que Dios realmente quiere es cuánto de su palabra está sembrada en su corazón. Porque con eso Dios va a hacer maravillas. No con lo material. Y vamos a verlo. Vamos a ver un ejemplo. Cuando Salomón, el hijo de David, muere, el reino es dividido en dos. El reino del norte, que se continuó llamando Israel, y el reino del sur, que se llamaba
Judá. Este reino de Judá es el reino que Dios le había prometido a David, de que su descendencia siempre se sentaría en el trono, siempre sería rey. Y cuando Salomón muere, comienza a gobernar su hijo Roboam, y cuando él muere, comienza a gobernar su hijo Abías, y así sucesivamente, uno tras otro, todos del mismo linaje de David, cumpliéndose la palabra de Dios. Hubieron 20 reyes después de él que gobernaron en Judá del linaje de David. ¿Sabe cuántos de ellos hicieron lo correcto ante los ojos de Dios? Solo 8. Menos de la mitad. Menos de la mitad de esos reyes, cuando nosotros leemos en la palabra, vemos que hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios. 12 de ellos se desviaron. 12 de ellos no hicieron lo correcto. Ahora, ¿sabe cómo la palabra, qué es lo que la palabra nos dice que ellos hicieron? De aquellos que hicieron lo correcto, ¿qué es lo que ellos hicieron para que Dios vea en ellos que estaban haciendo lo correcto? ¿Saben lo que la palabra nos muestra? Vamos a leerla. Primera de Reyes, capítulo 15, verso del 9 al 11. Primera de Reyes, capítulo 15, versos del 9 al 11. Amén. Dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Vamos a leer otro. Segunda de Crónicas, capítulo 29, 1 y 2. Segunda de Crónicas, capítulo 29, 1 y 2. Amén, dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho, ¿quién? David su padre. ¿Qué es lo que vemos en estos dos reyes? ¿Qué es lo que vemos en el rey Asa y en el rey Ezequías? ¿Qué es lo que Dios resalta de ellos? Amén. Resalta, dice, que ellos recibieron de David una herencia. ¿Y cuál fue la herencia que ellos recibieron de David? El temor a Jehová, el temor a Dios. Dice que ellos reciben de David esa herencia, un hombre conforme al corazón de Dios, y ellos deciden tomar esa herencia y construir sobre esa herencia, y dice que Dios los ve a ellos con buenos ojos. ¿Acaso vemos en la palabra que Dios dice, y el rey Asa y el rey Ezequías tomaron la herencia que su antepasado Salomón, el hombre más rico del mundo, les dejó, y construyeron sobre esa herencia y fueron más ricos? ¿Acaso Dios hace que nosotros nos fijemos en la riqueza de Salomón? Recordemos, Salomón llegó a ser el hombre más rico del mundo, tenía muchas riquezas, pero Dios no está observando eso. Dios no nos hace a nosotros ver que los demás recibieron eso. Los que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios fueron aquellos que recibieron la herencia de David, que no fue material, fue espiritual. Aquella herencia que les hizo a ellos tener temor de Dios, aquella herencia que les hizo a ellos destruir los lugares altos de adoración que el pueblo había construido, aquella herencia que le hizo a ellos botar toda idolatría, aquella herencia que le hizo a ellos seguir los mandatos de Jehová conforme a Jehová le había mandado y no conforme a como el hombre quería hacerlos. Lo que Dios nos hace a nosotros ver es que ellos recibieron una herencia mayor, una herencia más grande que la que quizás Salomón pudo haberles dejado, y era la obediencia a Dios. Y esa es la herencia, iglesia, el tesoro que nosotros tenemos que buscar para dejarle a nuestros hijos.
Buscar que dejarles ese temor a Dios, esa obediencia a su palabra. Dios no resalta las riquezas de Salomón, resalta el amor de David, resalta la obediencia de David. Y en estos reyes resalta que ellos hicieron todo conforme a David su padre, no conforme a Salomón, que tenía muchas riquezas. Era el hombre más sabio. Si nosotros lo vemos en lo natural, ¿quién creemos que podía dejarle mejores herencias a sus hijos? ¿David o Salomón? Si lo vemos en lo natural, muchos pueden pensar que, o podríamos haber pensado que Salomón, porque Salomón juntó mucho más riquezas que David. Fue el hombre más rico. Podríamos decirle, wow, no, Salomón le dejó mejores cosas a sus descendencia. Pero Dios no toma eso en cuenta. Dios recuerda más a David por su corazón obediente y su corazón temeroso de su palabra. Y Dios permite que nosotros a través de estos reyes recordemos la herencia que David le dejó a su descendencia y no la que Salomón les dejó. Y cuando estos hombres, estos reyes, deshicieron toda aquella idolatría, deshicieron todo aquello que el pueblo, todo aquel pecado que el pueblo estaba practicando, y comenzaron a gobernar, ¿qué sucedió? ¿Qué trajo eso para el pueblo? Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 15 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 15 y verso 19. Dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. ¿Y Jehová qué les dio? Jehová les dio paz por todas partes. Verso 19, ¿qué nos dice? Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Dice que Asa recibe la herencia de David y hace todo conforme al corazón de David. ¿Y qué es lo que Dios le trajo a él y al pueblo? Dice que el pueblo no tuvo que preocuparse más de sus enemigos, no tuvo que preocuparse más de luchar. Lo único que tenían que hacer, dice, de todo corazón, seguir buscando a Jehová, seguir buscando su palabra, seguir siendo obedientes a él. ¿Y qué hacía Dios? Los libraba de todos los peligros que habían alrededor. Los libraba de todos sus enemigos. ¿No eso es una buena herencia? ¿No queremos dejarle a nuestros hijos esa paz? ¿No queremos dejarle esa tranquilidad de saber que no importa cuántos enemigos se levanten, hay un Dios que está peleando por ellos? ¿No queremos dejarle a nuestros enemigos aquello? ¿Qué pasó con Ezequías? Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 20 y 21. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 20 y 21. Amén. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. ¿Qué hizo? Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué pasó? Y fue prosperado. ¿Quién lo prosperó? Amén. Dice que cuando este rey, el rey Ezequías, recibe aquella herencia de David, y él toma esa herencia y comienza a obedecer la palabra de Dios y comienza a buscar a Dios, dice, con todo su corazón, a seguir su ley y su mandamiento. Comenzó a hacerlo de todo corazón. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios lo prosperó. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que este rey no necesitó la herencia de Salomón. No necesitó recibir los millones o todos los tesoros de Salomón. ¿Por qué? Porque Dios era quien se encargaba de prosperar.
Dios era quien se encargó de prosperarlo. La palabra nos está diciendo aquí, este rey no tuvo necesidad de aquellas cosas materiales. Su única necesidad era seguir la palabra de Dios. Su única necesidad era seguir la ley, los mandamientos y buscar a Dios con todo su corazón. Y Dios se encargaba de darle lo que él iba a necesitar. ¿Por qué trabajó Salomón tanto? ¿Para qué almacenó tantas riquezas? Si después de eso ya no se le recuerda. Más a David lo seguimos recordando. ¿Y quién dejó más cosas? Naturalmente podríamos decir que Salomón, pero vemos que su descendencia ni siquiera lo necesitó, porque era Dios quien se encargaba de prosperarlos. ¿Quién entonces dejó una mejor herencia, iglesia? ¿Quién hizo un mayor impacto en su descendencia? ¿Aquel que acumuló tesoros terrenales o aquel que acumuló tesoros en el cielo? ¿Quién impactó más a su descendencia? Aquel que acumuló tesoros celestiales, aquel que le dejó a sus hijos esa herencia, aquel que dejó a sus hijos el temor a Dios. Recordemos, iglesia, Salomón sacrificó mucho. ¿Qué cosa sacrificó Salomón para obtener todo eso? Dice que él hizo pacto con muchos reinos. Él comenzó a traer esposas de diferentes reinos. Y cada esposa, ¿qué traía? Sus costumbres, sus tradiciones, sus ídolos. Y para tenerlas contentas, ¿qué hizo Salomón? Construyó templo para cada uno de los dioses de sus concubinas, de sus esposas, y dice que cada día él iba con ellas a darle culto. ¿A quién? ¿Sacrificó Salomón? Sí, sacrificó un montón. Sacrificó su vida, porque por esa desobediencia que él hace, Dios le quita el reino. Dios divide el reino. ¿Le valió su sacrificio? ¿Le valió todo lo que hizo? ¿David sacrificó? David también sacrificó. David sacrificó el tener que ir a la batalla cada vez que Dios lo mandaba. David sacrificó su tiempo para estar alabándolo y adorándolo 24 horas del día. David también sacrificó mucho. Pero ¿cuál de los dos valió la pena? Iglesia, Dios nos está llamando a sacrificar también a nosotros. Pero ¿qué es lo que vamos a sacrificar? Todo eso depende de cuál es el tesoro que queramos hacer. Nuestro sacrificio va a depender del tesoro que nosotros queramos construir. Si nosotros queremos construir tesoros en el cielo, vamos a tener que sacrificar. ¿Sabes por qué? Porque Dios también te está llamando a ti, me está llamando a mí a pelear por nuestros hijos, como David salía a pelear por su pueblo. A pelear por ellos en oración, a pelear por ellos en alabanza. A no estar metidos en otras cosas, sino estar de rodillas delante de Dios peleando por ellos. A sacrificar el estar afuera, quizás tomando aire fresco, para estar en nuestro cuarto rodeados al costado de nuestra cama, peleando por ellos. Tenemos que sacrificar, iglesia, nuestro tiempo para enseñarles a ellos la palabra de Dios. Tenemos que sacrificar todo aquello para enseñarles a ellos a alabar y adorar a Dios. Porque todo eso va a quedar en su corazón. Todo eso va a quedar en el corazón de ellos. Y cuando ellos tengan necesidad, ¿qué va a suceder? Van a recordarse que tiene un Dios que pelea por ellos y van a recordarse que tiene un Dios que los prospera. Que lo único que ellos tienen que hacer es obedecer la ley y los mandatos de Dios con todo su corazón, como lo hizo el rey Ezequías. Nosotros ya no vamos a estar ahí quizás. Nosotros ya no vamos a estar ahí con ellos, peleando con ellos. Pero de acuerdo a la herencia que le hayamos dejado, ellos van a poder levantarse. De acuerdo a la herencia que le hayamos dejado, ellos van a poder buscar a aquel Dios
que va a darles todo lo que ellos necesitan. Por eso, iglesia, ¿cuál es la herencia que tú quieres dejarle a tus hijos? ¿Quieres sacrificar el tiempo con ellos para dejarle una herencia que se va a corromper, que se les va a ser robada de sus manos? ¿O quieres sacrificar tu tiempo con el mundo para dejarles la herencia que les va a durar para siempre? ¿Cuál es la herencia que quieres dejarles? Ahora, lo que Dios nos está mandando no es que dejemos de trabajar. No me tomen a mal, el pastor no quiere que trabaje, no. Porque la palabra misma nos la dice. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Primera Timoteo capítulo 5, verso 8. Amén. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué nos está mandando la palabra? Nos manda a ser diligentes en buscar qué proveer para los nuestros, ¿no? Porque dice que si no, estamos negando la fe. Pero lo que tenemos que entender, iglesia, es que tenemos que buscar un balance. Tenemos que buscar un balance en nuestras vidas, que podamos cumplir nuestro llamado para proveer a los nuestros y a la vez podamos cumplir nuestro llamado de dejarle a los nuestros la herencia que Dios quiere, que es su palabra. No podemos tirarnos mucho para el otro lado. Nos conviene buscar más de Dios. Nos conviene acercarnos más a Él. Nos conviene estar con Él. Pasar tiempo con Él para poder enseñarle a nuestros hijos qué es lo que Dios quiere. Si nosotros estamos fuera de nuestras casas, ¿vamos a poder enseñarle algo a nuestros hijos? Si pasamos más horas fuera de nuestras casas, ¿qué le vamos a enseñar? Y al final, ¿quiénes les está enseñando a ellos? La escuela, el mundo. ¿Y qué es lo que la escuela está enseñando en estos días? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y al final muchos nos reclamamos o criticamos, ¡ay, la escuela, mira lo que le enseñan a mis hijos! Pero ¿tú qué les estás enseñando? Le echamos la culpa que nuestros hijos se pierden porque la escuela no les enseña lo correcto, pero no estamos haciendo nada para poner en ellos lo correcto. Criticamos que los colegios están enseñando mentiras, pero ¿quién les está enseñando la verdad entonces? Si el colegio no lo está haciendo, ¿quién lo está haciendo? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿De dónde queremos que venga la verdad? Cristo Jesús nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Su palabra. Pero ¿quién se la está enseñando? No pienses que el colegio se la está enseñando. Y no es suficiente el ministerio, simplemente. Nosotros en nuestro hogar, iglesia. Pero tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí con ellos para enseñársela, para explicarles, para hacerles crecer en esa sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Acerquémonos más a Dios, iglesia. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros buscamos más de Él, cuando atesoramos su palabra y la ponemos por obra, ¿qué es lo que vamos a recibir de Él? Vamos a verlo de esta manera. Nosotros como padres le dejamos a nuestros hijos la herencia que hemos construido durante toda nuestra vida, ¿no? Lo que ellos reciben de nosotros es aquello que ahora le pertenece a ellos. Y después que ellos lo heredan, comienzan a trabajar con eso. Y eso después ellos quizás también se lo heredan a sus futuras generaciones. Quizás alguno de nosotros puede decir, pastor, a mí se me hace difícil porque mis padres a mí no me enseñaron la palabra. Se me hace difícil construir esta herencia celestial que tanto nos habla porque yo no nací en un hogar cristiano donde me enseñaban la palabra. Se me hace difícil porque a mí mis padres hacían lo que usted dice, se iban a trabajar al mundo muchas horas y me dejaban a mí solo y yo crecí siendo instruido por el mundo. Y claro, cuando uno empieza una herencia o algo de cero, es más difícil que cuando uno empieza algo cuando ya está comenzado, ¿no?
Empezar de cero, construir algo de cero es mucho más difícil que algo que ya está comenzado. Cuando algo ya está comenzado, estás motivado porque ves algo ahí. Y esa motivación comienzas a construir encima. Pero empezar de cero toma mayor trabajo. Y uno puede pensar, sí, pastor, pero por eso se me hace difícil, porque estoy empezando de cero. Yo soy el primer cristiano en mi familia, yo soy el primero que recibió a Dios en mi familia y estoy tratando de construir eso. Déjame decirte algo, iglesia. Tú no lo has comenzado. Tú no has comenzado este trabajo. Tú estás trabajando sobre una herencia que ya recibiste. Tú y yo estamos trabajando sobre una herencia que ya hemos recibido. ¿Cuándo uno recibe la herencia? Normalmente. Cuando alguien muere, ¿no? Cuando alguien muere, uno recibe la herencia. ¿Quién murió por nosotros, iglesia? ¿Y quién nos dejó Cristo? Vamos a leerlo. Juan capítulo 16, verso 7. Juan capítulo 16, verso 7. Amén. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué va a hacer? Os lo enviaré. Cuando Cristo Jesús dio su vida en la cruz, cuando Cristo Jesús hizo ese sacrificio de amor por nosotros y muere en la cruz por nosotros, al Él morir, nosotros hemos recibido una herencia que Él mismo dice que la iba a enviar. ¿Y cuál es esa herencia? Amén, el Espíritu Santo. ¿Y nosotros hemos iniciado eso? Esa herencia se inició en Cristo Jesús cuando Él entregó su vida en la cruz. Nosotros hemos recibido algo que Cristo lo inició por amor a nosotros. No estamos nosotros iniciando de cero. No, pastor, que estoy iniciando de cero. No, tienes al Espíritu Santo en tu vida. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es trabajar sobre esa herencia que has recibido. Lo único que tienes que hacer es seguir dejándote guiar por aquella herencia que Cristo te mandó, que es el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar lo que Cristo Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Cristo Jesús hizo? Nos enseñó a obedecer al Padre. Nos enseñó a ser obedientes a su palabra. Nos enseñó a que el Padre es aquel que va a proveer. Cuando Lázaro muere, recordemos, Cristo Jesús va y manda a remover la piedra. ¿Cuáles fueron las palabras que Cristo Jesús dijo antes de que le diga a Lázaro que saliera? Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero para testimonio de todos estos los que están aquí, es que yo hago esto. Y le dice, Lázaro, levántate y sale ahí. ¿Y qué sucedió? Lázaro se levantó. Cristo Jesús nos enseña de que el Padre siempre nos oye. Cristo Jesús nos enseña de que el Padre es el que va a hacer el milagro y no nosotros. Cristo Jesús nos enseña que el Espíritu Santo es aquel que nos va a recordar y nos va a enseñar todo aquel que Él hizo. Entonces no estamos nosotros construyendo nada de cero. Lo que estamos haciendo es tomar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros y construir sobre eso. No estamos construyendo un evangelio diferente, iglesia. O aún uno de nosotros dice acá, no, yo estoy construyendo un evangelio diferente. No. Estamos construyendo sobre la piedra angular. ¿Cuál es esa piedra angular? Cristo Jesús. Entonces estamos construyendo sobre Él. No hemos iniciado nada, iglesia. Cristo Jesús lo inició y nosotros simplemente lo estamos continuando. Así que trabajemos sobre esa herencia que nosotros ya hemos recibido de parte de Cristo cuando Él murió en la cruz. Trabajemos a través del Espíritu Santo en nosotros. Y comencemos a construir sobre eso. Cuando uno recibe una herencia, ¿qué es lo que uno busca normalmente que hacer? Que eso crezca, ¿no? Que eso se multiplique.
Es lo mismo que la palabra de Dios, esa herencia que has recibido, crezca también en tu hogar. Muchas veces buscamos que se multiplique lo material, pero nos olvidamos que la herencia más grande que hemos recibido es el Espíritu Santo en nosotros. Y así como quizás muchos de nosotros tenemos el anhelo de que lo material crezca, anhelemos también que lo espiritual crezca aún mucho más. Anhelemos que también que lo espiritual se ponga por encima. Claro que no va a ser fácil, ¿no? Uno puede decir, oh, qué fácil es de hablarlo, pero qué difícil. Claro que es difícil porque todavía estamos en este mundo. Estamos rodeados de tentaciones. Estamos rodeados de muchas cosas alrededor que nos dicen que nuestra prioridad no es Dios, quizás. Estamos rodeados de tantas voces alrededor que nos dicen que mejor es no venir a la iglesia porque si vamos y trabajamos los fines de semana vamos a ganar mucho más. Estamos rodeados de todas esas cosas que van a querer alejarnos de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios. Estamos rodeados de todo eso y va a ser fácil. Vamos a tener que sacrificar, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere sacrificar? ¿A Dios? ¿O lo terrenal? Porque recuerda, lo que tú sacrifiques, ahí está tu vida. Ahí estás poniendo tu corazón. ¿Dónde lo estás poniendo, iglesia? ¿Lo estás poniendo en Cristo o lo estás poniendo en el mundo? No va a ser fácil. No va a ser fácil decirle no a todas esas cosas. Pero recordemos, iglesia, hemos recibido una herencia que nos va a ayudar a hacerlo. Hemos recibido una herencia que nos va a ayudar a movernos en esa fe. Y vamos a verlo, Romanos capítulo 8, verso 12 al 17. Romanos capítulo 8, verso 12 al 17. Amén. Dice que, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. Iglesia, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Dice que ya no somos deudores a la carne, pero si nosotros, a pesar de que hemos recibido a Cristo, seguimos escogiendo movernos en la carne, seguimos escogiendo, buscando las cosas, los tesoros terrenales, seguimos escogiendo qué hacer las obras de la carne, ¿cuál va a ser nuestro fin? Dice, moriréis. Pero dice que si nosotros comenzamos a hacer a través del Espíritu Santo, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a nosotros a poder morir las obras de la carne. Entonces, ¿va a ser difícil? No. Va a ser fácil, lo único que tenemos que hacer es estar atentos a la voz del Espíritu Santo y obedecerle, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios, aquella herencia que Cristo Jesús nos dejó para que nosotros podamos movernos en la voluntad de Dios tal y cual Él mismo nos enseñó. ¿Estamos? Recibimos esa herencia de Dios para crecer la obra de Dios. Recibimos esa herencia de Dios para crecer su palabra, para crecer que nuestra familia, que nuestra descendencia siga creciendo
en la voluntad de Dios. Por eso lo recibimos. Y dice que nosotros no hemos recibido el espíritu ¿de qué? De cobardía. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que las cosas terrenales nos esclavizan al mundo. Las cosas terrenales me esclavizan, pero las cosas celestiales me dan libertad. ¿En dónde quiero vivir yo? ¿En la esclavitud o en la libertad? Amén. En la libertad que Cristo Jesús nos dio. Y dice que a través de ese sacrificio, nosotros ¿qué fuimos? Adoptados por el Padre. Y ahora nosotros clamamos Abba Padre. Y al clamar Abba Padre dice que ahora somos herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. Y somos coherederos con Cristo Jesús. O sea, ¿de quién recibimos la herencia? ¿Y qué herencia Dios nos va a dar? Iglesia, Cristo Jesús pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ya no somos deudores de la carne. Ya no somos deudores del mundo. A través del sacrificio nosotros fuimos adoptados, iglesia. Dios nos ha dado la mejor herencia. Aquella herencia que las polillas no se la van a comer. Aquella herencia que no se nos va a ser robada. Solo tenemos que tomarla y trabajar en ella. Y dejar que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos heredarle a nuestros hijos lo que nosotros mismos hemos recibido por gracia. Y no temas, iglesia, si vienen aquellas voces, aquellas noticias que dicen, mira cómo todo está subiendo, mira cómo todo se está yendo por los cielos. Mira que ahora tienes que trabajar más y más para poder alimentarte y darle a tu familia. No temas, iglesia, porque esas voces lo que están buscando es alejarte de Dios. Lo que están buscando es alejarte de la voluntad de Dios, de su palabra. Pero dice que ya no somos esclavos del temor. Ya no somos esclavos de eso. Ahora somos herederos juntamente con Cristo. Así que, iglesia, trabajemos en eso. Trabajemos en buscar más la palabra. Trabajemos en buscar más de Dios. Trabajemos en darle a Dios nuestro mejor tiempo. Trabajemos en construir su reino en nuestros hogares. Nadie más lo va a construir. Nadie más lo va a hacer por ti. No puedes contratar trabajadores como por ejemplo que quieres construir tu casa y contratas trabajadores para que vengan a hacerlo, o se te malogró el caño y trabajas un plomero y venga a hacerlo. No puedes contratar al pastor para que vaya a tu casa a construir lo que tú tienes que construir. Tienes que hacerlo tú mismo. Y Dios ya te capacitó para eso a través del Espíritu Santo, a través de esa herencia que Dios te dejó. Tenemos que seguir hacia adelante, anhelando y buscando lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que nosotros pasemos tiempo con Él. Que hagamos tesoros en el cielo, porque de lo demás Él se encarga. ¿Creemos en eso? ¿Está nuestra fe en eso? Vamos a leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, verso 25 al 33. Mateo capítulo 6, verso 25 al 33. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No somos coherederos con Cristo Jesús? ¿No fuimos hechos hijos de Dios? ¿No valemos más que aquellas aves del cielo, iglesia? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué va a suceder? Amén. Y todas estas cosas os serán añadidas. Iglesia, Dios conoce tus necesidades y la de tu familia. No te afanes en correr todo el día al mundo a buscar lo que tu familia necesita, porque dice la palabra que los gentiles buscan esas cosas. Busca que tu familia disfrute de ti. Busca que tu familia conozca la palabra de Dios a través de ti. Busca que cimentara tu hogar sobre la roca firme. Y cuando tú busques eso, ¿qué va a suceder con lo demás? Lo demás vendrá por añadidura, porque tú y yo somos coherederos a través de Cristo Jesús. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? Una herencia eterna, una herencia que no va a ser corrompida, una herencia que no se les va a robar. Recordemos, iglesia, si algo busca que alejarte de tu familia, si algo busca que alejarte de Dios, si algo busca que alejarte del tiempo que tienes con ellos, o de tu tiempo de oración, de tu tiempo de alabanza, de tu tiempo que le habías entregado a Dios, ¿ese es un tesoro bueno? ¿Ese es un tesoro que quieres o que estás dispuesto a sacrificar tu vida por ello? ¿Quieres sacrificar tu vida por algo que las polillas se lo van a comer? ¿Quieres sacrificar tu vida y la de tus hijos y la de tu familia por algo que se va a corromper y que quizás los puede corromper a ellos, si es que no les has enseñado realmente la palabra de Dios? Muchas veces, iglesia, ¿por qué los hijos se corrompen? Vemos en las noticias, ¿no? Muchas veces hermanos peleándose por la herencia de los padres. ¿Por qué? Porque el padre se dedicó a darles herencias terrenales y nunca se dedicó a darles las herencias celestiales, para enseñarles que lo terrenal se queda acá y nada de eso se van a llevar. ¿Cuántos se pelean ahí después que el padre espera? Algunos hijos hasta están esperando ya con ansias que el padre se muera. ¿Por qué fue eso? Porque no les hace falta el padre, porque nunca lo tuvieron con ellos, nunca lo vieron a su lado. Pero sí, nunca les faltó comida, nunca les faltó que vestirse, nunca les faltó dinero. Y están más pegados a eso que al amor del Padre. Están más pegados a lo terrenal que el amor que el Padre les daba. Así que, iglesia, ¿qué es lo que quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué es lo que queremos dejarle a nuestra descendencia? Ahora quizás digamos, no, pero yo no tengo hijos. Pero ya tienes que empezar a trabajar en tu herencia. No va a salir de la noche a la mañana. Si todavía no los tienes, aprovecha. Empieza a trabajar en esa herencia, para que al día que ellos lleguen, tú ya tengas algo firme que entregarles. Juanito, ¿qué es lo que queremos dejarle a ellos, iglesia? Nunca olvidemos para qué hemos recibido la herencia que Dios nos ha dejado. Nunca olvidemos, iglesia, que lo que la palabra nos manda es hacer que esa herencia crezca en nosotros.
que la palabra de Dios crezca en nosotros, que el Espíritu Santo sea aquel ayudador realmente en nuestras vidas, que sea el primero al cual nosotros recurramos para pedir dirección, guianza, que sea el primero al cual nosotros corramos para poder reconocer y entender cuál es la voluntad del corazón del Padre y poder movernos en esa dirección. Para que nuestros hijos vean que cuando estamos en dificultad lo primero que hacemos es ponernos de rodillas. Y cuando nosotros no estemos de su lado y hayamos sido llamados por el Señor, ellos puedan seguir utilizando esa herencia para seguir poniéndose de rodillas ante Dios. Quizás podemos trabajar mucho, iglesia, pero ¿cuánto les va a durar eso? ¿Cuánto les va a durar, iglesia? Yo conocí muchos casos de hijos que el padre les heredó millones, pero por su falta de sabiduría desaparecieron todos esos millones en unos meses. ¿De qué valió? ¿De qué valió el sacrificio del padre? Yo conocí un señor que tenía una frutería aquí, italiano. Era su anhelo, cuando conversé con él era su anhelo, él siempre quiso tener esa frutería, abrió su frutería de muy joven y se dedicaba a la frutería, todo el día ahí metido, desde la mañana hasta muy tarde, y cuando no estaba en la frutería estaba sacando cuentas, y cuando no estaba sacando cuentas estaba con los proveedores viendo qué cosa le iban a vender. Sus hijos crecieron y su anhelo de él era dejarles la frutería. Recuerdo que él murió y al mes su hijo vendió la frutería. No la quería, no era para él. ¿De qué le valió al padre alejarse tanto de él? ¿De qué le valió a ese padre estar fuera tantas horas si su hijo en un mes desapareció la herencia que él había dejado? Iglesia, ¿qué herencia queremos dejar? ¿Qué herencia queremos dejar a los nuestros? Recordemos lo que Cristo nos entregó, aquel Espíritu Santo. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 11 al 14. Efesios capítulo 1, versos 11 al 14. Amén. Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Wow. La palabra nos dice que Dios nos entregó aquella herencia. ¿Por qué dice? Porque fuimos predestinados con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para la alabanza de su gloria, dice. Recibimos esa herencia para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados, iglesia. ¿Con quién fuimos sellados? Dice. Con el Espíritu Santo. Ya lo recibimos, ya lo tenemos, ya está en nosotros. Y dice que ese Espíritu lo recibimos como herencia. Y dice que es las arras. ¿Qué significa las arras? Es como nos da a nosotros ¿cómo se dice? Se me fue. La seguridad. Las arras es que te da la seguridad de lo que vas a recibir. Y el Espíritu Santo es la seguridad
que recibimos ahora de que más adelante el reino de Dios nos está esperando como herencia. El Señor nos mandó al Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa seguridad de que el reino de los cielos, dice Arras, es el sello de garantía que nos garantiza que algo vamos a recibir. Es el sello de garantía que nos garantiza que vamos a recibir la herencia que Cristo Jesús nos dijo que iba a estar separando en los cielos para nosotros. Aquellas moradas que Él dijo que iba a preparar para sus hijos. Aquellas moradas que Él iba a preparar para todos aquellos que lo recibimos. El Espíritu Santo es aquella garantía en nosotros. Aquella garantía que nos hace a nosotros creer que vamos a recibir en los cielos aquello que la polilla no va a corromper, que la polilla no se va a comer, aquello que no se nos va a poder ser robado, aquello que va a durar eternamente. No queremos dejarles herencia a nuestros hijos. No queremos dejarles herencia a nuestros amados. Iglesia, es nuestra decisión. Es tu decisión y la mía. ¿Qué tesoros queremos construir en nuestras vidas? Pero recuerda, aquel tesoro que tú vayas a construir va a afectar a tus generaciones. No va a quedar solamente en ti y en mí, sino en los que van a venir atrás tuyo. Salomón construyó sus riquezas y toda su descendencia que decidió tomar aquello que Salomón dejó. ¿Qué pasó con ellos? No vivían en paz, fueron destruidos. Aquellos que decidieron tomar la idolatría que Salomón había dejado, no gozaron de la gracia de Dios. Pero aquellos que decidieron tomar de la herencia que David había dejado, ¿qué sucedió con ellos? Vivieron en paz. Y Dios los prosperó. Y Dios hizo con ellos todos los propósitos que Dios ya tenía para ellos. Así que, iglesia, decide qué es lo que quieres sacrificar. ¿Vas a querer sacrificar el tiempo con tu familia? ¿O vas a querer sacrificar al mundo para hacer crecer a tu familia? ¿Cómo quieres que ellos crezcan? ¿Cómo quieres que ellos comiencen a crecer? Los tesoros de Salomón no fueron suficientes para que el reino no sea dividido. Salomón no pudo corromper a Dios y decirle: mira todos los tesoros que tengo, te entrego todos mis tesoros, pero no permitas que mi reino sea dividido. Dios no dejó sentado a uno de su generación ahí por él. ¿Por qué dejó sentado a uno de su generación ahí? Por amor a David, por la herencia que David había dejado, porque David había decidido construir en los cielos aquella herencia eterna. David había decidido construir allá arriba aquello que no puede ser corrompido ni quitado. Recuerda, iglesia, puedes trabajar muchas horas a la semana y siempre vas a sentir que no es suficiente. Puedes trabajar todas las horas que quieras, pero vas a sentir que no tienes suficiente dinero siempre. Y vas a querer más y más. Porque así el mundo lo dicta. Pero si tú te agarras del Señor, de la voluntad de Dios, déjame decirte, Dios es fiel. Dios conoce tus necesidades. Y Dios nos da la sabiduría para administrar lo que Él ya nos entregó. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nos hace falta. Pero tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir por fe, iglesia. No va a ser difícil si que te dejas guiar por el Espíritu Santo. No va a ser difícil si que prestas oídos al Espíritu Santo, aquella herencia que ya está en ti y en mí, y dejas que Él te guíe. Recuerda, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por tu hogar.
y Dios va a prosperar tu hogar. Simplemente comienza a sacrificar los deseos de la carne y no sacrifiques a tu familia, no sacrifiques a tu hogar, no sacrifiques a tus hijos, porque esa herencia no va a durar para siempre. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque hoy tú nos has mostrado cuál es tu voluntad. Hoy tú nos has mostrado, Señor, que tenemos que hacer tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Tu palabra hoy nos dice, Señor, que si yo busco esos tesoros, Señor, mi corazón estará ahí. Donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Y hoy tu palabra nos ha mostrado que si yo pongo mi corazón ahí, estoy entregando mi vida. Y al entregar mi vida estoy sacrificando, Señor. Pero hoy tú nos has mostrado cuál es el sacrificio que realmente te queremos hacer. Tu palabra, Señor, nos dice que cuando el rey Saúl fue desobediente a tu palabra, cuando el rey Saúl no hizo, Señor, lo que tú querías, tú mandaste al profeta a decirle: ¿acaso Dios se complace en el sacrificio de este carnero? ¿Acaso Dios se complace en que se queme toda esta grosura? Él se complace en la obediencia. Y ese es el sacrificio que tú quieres que hagamos. El sacrificio que tú quieres que hagamos es que seamos obedientes a tu palabra, que seamos obedientes a tu mandato y a tu ley, que seamos obedientes a la guianza de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo hoy nos está diciendo que tenemos que empezar a trabajar por las riquezas del cielo, que tenemos que empezar a construir esas herencias para nuestras generaciones, para que se levanten generaciones poderosas en tu palabra, para que se levanten generaciones poderosas en el poder de tu amor, para que se levanten generaciones que no sean confundidas con el mundo. Hoy tú nos has mostrado, Señor, que no tengo que sacrificar mi familia, que no tengo que sacrificar mi hogar por las riquezas que no son duraderas. Que lo que tú quieres es que sacrifique, Señor, a la carne, que sacrifique, Señor, al mundo que aún está en mí, para empezar a construir herencias eternas. Hoy tú nos has mostrado, Señor, bendito Dios, a través de tu palabra, que no estamos solos para esto, que tú mismo, Señor, cuando te entregaste tu cruz en el Calvario, en la cruz, tú mismo nos heredaste a nosotros aquellos, Señor, tesoros del cielo que nos van a llevar a la vida eterna. Tú mismo nos has heredado al Espíritu Santo. Tú no nos has dejado huérfanos, dice tu palabra. Tú nos has dejado aquel consolador, aquel que nos enseña, aquel que nos instruye, aquel que nos recuerda lo que tú hiciste. Y hoy, Señor, te pedimos que nuestros oídos estén abiertos a su voz, que nuestros oídos estén atentos a su guianza, pero sobre todo, que podamos sacrificar la carne para ser obedientes a lo que nos manda, porque muchas veces lo que nos va a mandar, Señor, va a ser cosas que quizás no queramos hacer. Muchas veces, Señor, nos va a mandar cosas en las cuales vamos a tener que movernos en fe. Pero hoy, Señor, hemos visto de que nosotros, Señor, somos coherederos tuyos, que valemos más que las aves del cielo, que los lirios del campo, que tú, Señor, vestiste con aquellos vestidos hermosos. Hoy tú nos has mostrado que tú conoces nuestra necesidad, que en lo que tenemos que enfocarnos es en buscar tu reino y tu justicia, y el resto tú añadirás. Tu palabra, Señor, sigue siendo, Señor, para estos tiempos. Tu palabra no se ha quedado en el pasado. Tú dices que todo va a pasar, mas tu palabra no pasará. Y así lo creemos. Tú sigues siendo aquel Dios poderoso. Tú sigues siendo aquel Dios misericordioso. Tú sigues siendo aquel Dios que provee, aquel Dios que libera, aquel Dios, Señor, que para ti nada es imposible.
Y hoy abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos en esta carrera. Ayúdanos a construir aquellos tesoros, Señor, en el cielo. Ayúdanos a construir aquellos tesoros eternos, Señor. De lo demás, tú te encargas. Padre Santo, no permitas que salgamos de acá como hemos venido. No permitas, Señor, bendito Dios, que esta palabra sea robada de nuestras vidas. Ayúdanos a movernos en aquella fe. Ayúdanos a movernos, Señor, en lo que tú ya dispusiste. Tu palabra es buena, agradable y perfecta. Y tú tienes un propósito con nosotros. Hoy estamos aquí, Señor, dispuestos a movernos en ese propósito. Dispuestos, Señor, a movernos en lo que tú, Señor, ya dispusiste para nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Ayúdanos a estar listos para recibir aquella bendición. Ayúdanos a estar listos, Señor, bendito Dios, para darte la gloria y la honra en todo tiempo. Gracias te damos, bendito Dios. Tú conoces, Señor, cómo está nuestro corazón en este tiempo. Conoces, Señor, cómo están nuestros pensamientos en este tiempo. Hoy los ponemos delante tuyo. Te los dejamos a ti, Señor. Dejamos en ti, Señor, todas nuestras cargas, nuestras aflicciones. Dejamos en ti, Señor, bendito Dios, todo aquello que no nos está dejando avanzar conforme a tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que nos hagas libres. Libres de ese temor. Ya no queremos ser esclavos de ese temor. Ya no queremos tener ese espíritu de esclavitud. Queremos ser libres en tu palabra. Libres en tu verdad. Gracias, Señor, porque hoy vamos a empezar a construir esa herencia. Pero vamos a construirla sobre el Espíritu Santo. Aquella herencia que nosotros mismos hemos recibido por gracia. Vamos a construirla, Señor, en tu palabra. Sigue ahí, iglesia. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te guíe. Pon todo delante de Él. Todo aquello que aún esté dentro de ti, que no te esté permitiendo dar ese paso de fe. Todo aquello que aún esté dentro de ti, que no te está permitiendo construir en lo celestial. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Que el Espíritu Santo te hable. Él te conoce. Él conoce tus pensamientos. Conoce tu corazón. Deja que su gracia se derrame en ti. Gracias, Señor. Siga ahí orando, iglesia. Siga ahí recibiendo de Dios. Ábrele todo tu corazón. Entrega tu vida a Él. Entrégale todo. Y si esta palabra ha llegado a ti por primera vez, y si esta palabra ha tocado tu corazón, y hoy tú quieres empezar a caminar en esta palabra, quieres empezar a construir aquellos tesoros en el cielo, quieres dejar esa herencia a tus hijos, pero no sabes cómo hacerlo, lo primero que tienes que hacer es recibir la herencia que Dios te ha dejado. Pero para recibir esa herencia, la palabra dice que tienes que recibir a su Hijo amado como tu Señor y tu Salvador. Tienes que reconocer que Él murió en la cruz del Calvario por ti, por tu vida, para darte perdón y salvación. Así que si hoy tú quieres entregar tu vida a Él, si hoy tú quieres hacer esta oración de fe desde lo más profundo de tu corazón, para empezar a caminar conforme a su voluntad, ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos y repite esta oración de fe juntamente con nosotros.
Esta oración que te hará entregar tu vida a Él, para que Él haga en ti lo que el Padre ya dispuso. Así que repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hayas hablado a mi vida. Y hoy yo reconozco, Señor, que he sido rebelde a tu palabra. Reconozco mis pecados, reconozco mis rebeliones, pero hoy, Señor, yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que laves mis vestiduras con tu sangre, que quites el pecado de mi vida y que me hagas una nueva criatura. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y comiences a hacer en mí los cambios y la transformación que tú deseas. Ayúdame, Señor, a empezar a construir aquellos tesoros en el cielo y poder heredar a mi familia aquella gran herencia que tú me has dejado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.